El Círculo de Hermes, con Jesús Pertierra. Pues antes de entrar en la casuística que nos cuenta algunos casos, me gustaría preguntarte, porque tú has dicho el conocimiento sobre el tema OVNI. Comento un caso que a ver qué opinas tú al respecto de la famosa exopolítica. Se supone que en el año 1954, en la base de Edward, señor Eisenhower se reúne con una serie de personas, uno durante 3 días aproximadamente, supuestamente eran extraterrestres, que estuvieron haciendo, o por lo menos se dice, que estuvieron haciendo una serie de acuerdos de intercambio de lo que sería, por ejemplo, lo que es la mutilación de ganado, lo que eran las abducciones, con estos series a cambio de información de todo tipo. También se ha hecho hace unos años, hace 3 años, si no recuerdo mal, final de abril, primeros de mayo, lo que fue la audiencia ciudadana que organizaron también personas que tenían que ver con la exopolítica, un simposio en donde había una excongresista para ver si el tema OVNI merecía o no merecía el respeto que se le debe de tener. Bajo tu punto de vista, ese tipo de actuaciones, ese tipo de comentarios, ¿ayuda o desayuda a la investigación del tema OVNI? Bueno, como ya lo comenté en algún otro programa, yo tengo mis reservas con respecto al famoso tema de la exopolítica, y con respecto a por ahí algunas personas que promulgan el tema de la exopolítica, digamos, ¿no? Pero bueno, si de alguna forma ayuda a difundir el tema OVNI, o de alguna forma ayuda a que funcionarios u organismos oficiales o gente del poder o políticos o lo que sea, de alguna forma ayuda a que se involucren de alguna forma con el tema OVNI, bienvenido sea. En lo particular, para la investigación del tema OVNI, la llamada exopolítica, que bueno, sería tema para otro programa quizás, creo que no aporta demasiado para la investigación del tema OVNI. Sí puede aportar para la difusión del tema y para que personas que ejerzan diferentes funciones o tengan diferentes niveles de poder, sea a nivel político o lo que sea, se involucren o por lo menos se interesen por el tema OVNI. Creo que en ese sentido sí puede ayudar, pero más de eso no creo más allá de eso no creo que aporte gran cosa, digamos, el tema de la geopolítica, y mucho menos para la investigación del tema OVNI. Yo creo que la esencia de la investigación del tema OVNI pasa por investigar los casos, cada caso puntualmente, y después analizar la estadística, la casuística, y ver cómo se puede, como decía antes, evolucionar en la investigación de este fenómeno, cómo abordarlo mejor. Pero creo que eso, la exopolítica, mucho en eso no aporta, digamos. Y tú, Marcus, como sociólogo, ¿cómo ves esta supuesta comunicación entre ser extraterrestre con seres terrestres y la cuestión de la información que se dio y la publicación que se ha hecho, sobre todo en el tema de exopolítica? Hombre, pues en mi caso también tengo reservas, pero como creo que siempre hay que tenerlo con cualquier cosa que no tenga una fácil demostración, ¿no? En el caso de la exopolítica, además, se suma el hecho de que estas organizaciones, o algunas de ellas por lo menos, generen determinados ingresos, ¿no? Con la divulgación de estos temas, ¿no? Y la divulgación de determinadas teorías. Yo creo que también es cuestionable, en mi humilde opinión, y quizá el tema de la ufología parece más sano, o tiendo a pensar que es más sano, ¿no? El hecho de que investigadores que no viven realmente de ello, sino que lo hacen por pura afición o pura inquietud, se dediquen a analizar casos que, por otra parte, es, como dice Carlos, lo único que queda, ¿no? En el tema OVNI, lo único que se puede hacer, o el poco campo que hay, el escaso campo que hay de investigación, se reduce a observar lo que se puede observar directamente o lo que recogen a través de testigos. Como digo, a mí el tema de la exopolítica me produce me da, intento verlo desde la distancia, no me genera demasiada confianza. Pues entonces, Carlos, ¿por qué no nos cuentas alguno de los casos que has investigado tú, que te han llegado a ti? Mira, ahora la semana entrante, seguramente cuando este podcast ya esté en línea,
Yo ya voy a estar de viaje. Voy a estar unos días en una ciudad costera de Argentina llamada Miramar, que está muy cercana a una ciudad turística muy conocida en Argentina y tal vez sea conocida por algún oyente de otro país, que se llama Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad turística por excelencia, una ciudad con playas y demás. Bueno, a 60 kilómetros al sur está esta pequeña ciudad de Miramar. Voy a estar de vacaciones, unos días de vacaciones junto a mi familia, y voy a aprovechar, como siempre hago en cualquier tipo de viaje, sea de vacaciones o de trabajo, de contactarme con la gente del lugar, como te comentaba antes, y particularmente en este viaje espero contactarme con un testigo llamado Fito, con el nombre de Fito, el seudónimo de Fito, Vivas, de apellido Vivas. Esta persona, allá por el año 68, cuando era joven en esa época, fue testigo de un avistamiento de una nave a muy cercana distancia. De hecho, iba en aquel entonces, imagínense que en aquella época la zona era prácticamente muy despoblada, digamos, ¿no? Y en aquel entonces iba en su bicicleta con otra persona, con una mujer, y yendo por una calle no del centro de la ciudad, sino más de las afueras, se encuentra literalmente con un plato volador, con un objeto que en su parte superior tenía como una campana de cristal, y que estaba literalmente posado sobre el suelo. De hecho, este objeto, cuando se eleva y se va, deja en el suelo una marca que después vino una comisión, digamos, de Fuerza Aérea a analizar esa marca. De hecho, se llevaron muestras de la Tierra y demás. Bueno, aparte de entrevistarse con el testigo y demás. Por lo que se supo, esto no es oficial, pero por lo que se comentó en su momento y demás, la marca, la tierra quemada, digamos, habría soportado una temperatura de unos 2000 grados centígrados. Por lo menos eso fue lo que le dijeron al testigo en esos días. Así que bueno, mi intención es poder encontrarme con esta persona y ver si lo ideal, más allá de entrevistarlo, de ir con el testigo al lugar mismo de los hechos. Obviamente hoy la zona está muy cambiada, se urbanizó y demás, pero bueno, ir al lugar de los hechos para que el testigo me relate en el lugar de los hechos lo vivido, digamos, ¿no? Este fue un caso que en su momento tuvo mucha trascendencia mediática, digamos. Recordemos que fue en el año 68, para ser más preciso, el 20 de junio del 68, y el año 68 fue una de las principales oleadas de ovnis de acá de Argentina. Fue un año donde hubo realmente muchísimos casos, junto con el año 78 y tal vez el 2002, fueron los años de mayor oleada de ovni acá en Argentina, así que era muy común el avistamiento de ovnis y demás, y las denuncias de avistamiento en todo el país. Y bueno, este fue un caso que tuvo trascendencia en su momento. Un encuentro cercano con una nave a pocos metros, digamos, literalmente. O sea, vio este objeto en forma de plato volador, el famoso plato volador que tanto se comentaba en aquella época, que bueno, se elevó. Inclusive hay un testigo que lamentablemente, bueno, ya murió, que al momento del avistamiento estaba en otro, digamos, en una zona cercana a pocos metros, y según este otro testigo había dos objetos, uno el que estaba posado en tierra y otro en altura,
a una gran altura, y que aparentemente cuando este objeto que estaba en tierra se elevó, se encuentra con ese segundo objeto que estaba en la altura y ambos se van a gran velocidad. Esto es un caso simple, digamos, por el hecho que es simplemente un avistamiento, no hubo comunicación, no hubo avistamiento de seres, nada, pero bueno, por la cercanía del testigo con el objeto, me parece interesante, y bueno, más que nada porque lo traigo a colación por el hecho de que la semana que viene espero estar con el testigo, y ver a ver si podemos hacer una entrevista y ver qué comenta al respecto, digamos, ¿no? Ya en el 2011, Andrea Simondini, una investigadora acá de Argentina, ya estuvo con él. De hecho, hay uno puede encontrar en YouTube alguna entrevista al testigo. Pero bueno, a mí me interesaría, más allá de entrevistarlo, ir al lugar de los hechos con el testigo. Y otro detalle curioso es que es el cambio que le produjo al testigo a partir de este avistamiento, que eso es algo que también se da a veces y que no es muy comentado. El testigo, a partir de este avistamiento, según él, ha tenido un cambio interior, un cambio también a nivel espiritual, inclusive según él ha tenido el poder, digamos, por llamarlo de alguna forma, de curar a algunas personas y demás. Ha tenido alguna experiencia de sanación de alguna persona, que bueno, que es algo que me gustaría también charlarlo con él, hablarlo con él, a ver qué me dice al respecto. Pero lo concreto es que, según él, a partir de este avistamiento se ha producido un cambio en su interior, a nivel espiritual, ha tenido la oportunidad de sanar gente, etcétera. Quiero hablar con él a ver qué me comenta al respecto. No es la primera vez que un testigo menciona cambios en su vida interior, en su vida espiritual, el adquirir alguna virtud, adquirir producirse algún cambio en su cuerpo, a partir de un avistamiento ovni. Eso es algo que, si bien no se da siempre, pero es algo que merecería ser analizado con más detenimiento, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que produce el ovni o un encuentro con un ovni en un testigo? Carlos, tú has comentado precisamente lo que son los testigos, lo que es el contacto con los testigos. Ha habido casos por el estilo, me acordaba cuando estabas tú comentando desgraciadamente se supone que son fraudulentos, de famosos Siracusa, incluso Don Giovanni, de estas personas que han tenido esos contactos con estos ciudadanos o con estas entidades, no se sabe muy bien lo que es, y han tenido ese tipo de poder de alguna forma. Desgraciadamente, como digo, estos casos son fraudulentos. Sin embargo, hay otros casos, como tú nos has comentado muy bien, que el testigo no comenta el fenómeno, no comenta lo que le ocurre nada más que a un petit comité, porque tiene miedo del que dirán. ¿Sigue habiendo ese pánico, ese miedo a las personas con el que dirán y cómo serán vistos estos testigos? En principio, hoy en día los testigos de avistamientos de ovnis son más abiertos, digamos, o tienen menos pudor de comentar lo que observaron, más si son simple avistamiento de luces o de objetos a distancia. Cuando el encuentro es más cercano, cuando tienen un encuentro con un objeto a muy corta distancia, o inclusive cuando tienen encuentro con seres, que ven los seres, ya ahí son más reservados, obviamente. Tal vez no lo comenten a los grandes medios de comunicación, y tal vez solamente lo comentan a los investigadores del tema OVNI. Hay excepciones interesantes, por ejemplo, allá por el 2006, si mal no recuerdo, hubo un encuentro de dos policías con unos seres. Concretamente uno de los policías, en una patrulla iban dos policías, lo resumo para que la gente entienda. En una patrulla iban dos policías, esto es en Irene, en una pequeña localidad de acá de Argentina.
Iban dos policías y uno de los policías se detiene esto era en el campo, digamos, en caminos rurales, se detienen en una casa, uno de los policías baja a la casa, se mete dentro de una casa, tenía que hablar con los dueños de esa casa, y el otro policía se queda en el patrullero, sobre el camino rural. Mientras está esperando ahí en el patrullero, ve aparecer unos seres pequeños, serían los típicos grises que uno conoce popularmente, digamos, seres pequeños de 1 metro, 1,20 m, aparentemente con la cabeza desproporcionada, más grande que el cuerpo y demás. Y estos seres se acercan a muy pocos metros del patrullero, después, bueno, retroceden, se suben a una especie de nave o a una nave y se van, digamos, ¿no? Este avistamiento, la nave cuando se va, que deja una estela de luz, también es observada por otros patrulleros que estaban a unos kilómetros del lugar. Bueno, la cuestión de que este encuentro tan cercano con estos seres, protagonizado por un policía, normalmente uno esperaría que no trascendiera, pero la verdad es que el policía no tuvo inconvenientes en salirlo a hablar y a comentarlo en los medios de comunicación y demás. De hecho, hasta inclusive de programas de España, creo que el programa de Iker Jiménez también para Cuarto de Milenio también lo entrevistó y demás. Así que son excepciones, digamos. Uno esperaría que un policía que tuvo un encuentro tan cercano no lo admitiera públicamente tan abiertamente, pero bueno, por suerte hay excepciones. Bueno, el famoso caso de Bariloche, del caso Polanco, donde un piloto tuvo ese encuentro cercano con el OVNI, que no tuvo después problema en difundirlo en los diferentes medios de comunicación. Por suerte hay ese tipo de excepciones. Sin embargo, también está el pudor en mucha gente cuando tiene un encuentro tan cercano de no comentarlo tan abiertamente, digamos, ¿no? Es razonable. Y más cuando el testigo, como en el caso que te mencionaba al principio, cuando el testigo tiene algún cambio a nivel personal a partir de este encuentro, digamos, ¿no? Y más cuando ese cambio es a nivel espiritual o a nivel de energía, por llamarlo de alguna forma, de sanación o lo que sea. Eso ya normalmente el testigo ya es más reservado, digamos, y eso no lo comenta tan abiertamente. Sí, quizás a un círculo íntimo o a algún investigador en particular. De hecho, a mí, como a mucha gente que investiga el tema OVNI, nos ha pasado de hablar con testigos que te cuentan un caso, pero te cuentan el caso, digamos, el avistamiento en sí, pero después la otra parte, digamos, la parte más íntima o las consecuencias más íntimas de ese encuentro, te la comentan, pero con el pedido de que esa parte no la difundan, digamos, ¿no? Que solo den a conocer el avistamiento, pero no la otra parte, que eso te la comentan para uno, pero no para que sea difundido. Eso muchas veces nos ha pasado. Y hasta cosas más triviales, digamos, ¿no? Acá en la zona de La Plata tengo 2 o 3 casos de testigos que han tenido encuentros con ovnis y demás, que te comentan el caso y te permiten difundir el caso, pero hay pormenores del caso que no tienen que trascender, digamos, ¿no? Y es muy típico de que entre esos pormenores esté el hecho de que el testigo en ese momento se encontrara con un amante, por ejemplo, no con su esposa real, sino con un amante. Entonces te dicen, mira, yo estaba con mi amante, estábamos en tal lugar, te dicen la zona, todo, y estábamos en el auto y justo aparece un objeto. Hay un caso muy concreto que apareció un objeto y que se posó delante del auto, y bueno, se armó toda una desesperación de los testigos y demás. Entonces te dice, bueno, no tengo problema que cuentes el caso, pero no digas que estaba con mi amante, decir que estaba solo o que estaba con un amigo, digamos, ¿no? Entonces, de eso hay un montón de casos, digamos, ¿no? De que el testigo te pide reserva en algún aspecto del caso para que no la comentes. Y ahora que hacías mención antes a esos casos en los que intervienen personas o autoridades, ¿no? Como puede ser un policía, me venía a la mente un tema
de actualidad, que por lo menos aquí en el programa hemos comentado, ¿no? Que es el de la desclasificación o presunta desclasificación, ¿no? de documentos por parte de las autoridades. Me gustaría preguntarte, no ya cómo está el asunto en la actualidad, que parece que como siempre, sino qué crees tú, cuál es tu opinión personal sobre qué secretos podría guardar esa desclasificación, o qué piensas tú que podría llevar realmente a la ocultación de ese tipo de información al gran público, que podría haber detrás de eso. Por lo menos acá en Argentina y creo que en varios países de la región, la información que está clasificada no creo que sea muy relevante, o sea, o muy distinta a la que puede tener cualquier grupo de investigación OVNI. Creo que mucha de la información son simplemente recorte periodístico, como puede tener cualquier grupo de investigación OVNI, algún testimonio de algún testigo, pero a lo que voy es que no esperemos encontrar ni un resto de plato volador, ni un resto de marciano, ni nada. O sea, básicamente es información que puede llegar a tener cualquier otro grupo de investigación, digamos, ¿no? Salvo excepciones, por ejemplo en Brasil hubo un caso muy interesante que es el famoso caso Varginha, que ocurrió allá por enero del año 86. Perdón, 96, enero del 96, donde en la localidad, en la ciudad de Varginha, en Brasil, testigos ven unas pequeñas criaturas, digamos. Luego intervino la policía local, los bomberos locales, luego intervino el ejército y demás, y los investigadores brasileños creen que el gobierno brasileño ahí sí capturó alguna de estas criaturas, digamos, ¿no? Que se vieron en la zona. Que después, bueno, fueron enviados, como siempre ocurre en este tipo de casos, fueron enviados a Estados Unidos, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí sí, según los investigadores brasileños, hubo una intervención del ejército brasileño y hubo capturas de seres. Y que bueno, que los investigadores... Dos seres, sí, creo que decía el caso de Arguiña, nos contó además Llevader, y además no solamente dos casos de dos seres que habían capturado, sino incluso la muerte de uno de los militares, ¿no? Exactamente. Sí, es un caso muy complejo. Bueno, que me alegro que Ademar haya estado en tu programa y lo haya comentado este caso. Invito a los oyentes que busquen el podcast correspondiente del caso Varginha. Bueno, ese es un caso que los investigadores brasileños esperan que algún día el gobierno desclasifique completamente y se sepa la verdad sobre ese caso. También en Brasil hubieron casos, dos o tres casos también muy interesantes donde intervino el gobierno brasileño, como por ejemplo los casos que ocurrieron en el norte de Brasil, con la aparición de lo que ellos llamaban el chupa chupa, que era como una luz que atacaba a diferentes testigos de la región, o los casos que ocurrieron creo que en Brasilia, donde hubo una persecución por parte de la Fuerza Aérea Brasileña a ovnis, o a un ovni. Esos casos son realmente muy interesantes para que sean desclasificados y se sepa realmente qué fue lo que pasó en esos casos. Pero el principal de todos es el caso Varginha, digamos, ¿no? Que es un caso muy interesante, que más allá del podcast que pueden escuchar con la entrevista de Mark Baer, en internet pueden buscar caso Varginha y van a encontrar mucha información, y es te diría casi un Roswell brasileño, digamos, ¿no? Salvo esos casos muy especiales, en general la información que está clasificada en los países de acá de Sudamérica y de Latinoamérica, te diría, no creo que haya algo que sea sumamente relevante. De todas formas, por mínimo que sea, por más que sea simplemente el registro de un avistamiento o el testimonio de un avistamiento, todo suma. Es decir, por eso para nosotros es fundamental que se desclasifique información oficial, porque toda información que allí haya es importante, por mínima que sea. Así que por eso estamos acá en Argentina y en otros países, está luchando para lograr la desclasificación de los archivos. También es cierto que muchos de esos archivos seguramente ha desaparecido, muchos de esos archivos
se han destruido, a veces simplemente porque son archivos viejos y lo destruyen. Seguramente mucho archivo relevante ha sido enviado a Estados Unidos o se ha vendido a algún otro país. Yo creo que de la información clasificada seguramente es poca la que se pueda recuperar, pero esa poca información, por mínima que sea, suma. Y por eso es importante para nosotros el bregar para que se logre la desclasificación en todos estos países.